Hola, soy Roque Cantoya. Todos los miércoles en 15 minutos analizamos el tema económico más importante de la semana junto a Marco Vizcarra y Damián Umansky por FM Cristal en Rosario. Lo que pasó este último fin de semana materializó la disociación entre el poder real y el poder formal en el gobierno. Con un condicionante más preocupante aún, es que ese poder real vino erosionando, boicoteando, saboteando los propios planes económicos del poder formal dentro de la misma coalición. Cuando uno escucha que hubo ejemplos en la historia donde había ciertas diferencias entre los vicepresidentes y los presidentes, y es hasta casi natural que eso suceda, bueno, de ninguna manera esas diferencias se han traducido en casi boicotear cualquier medida de política económica. Pasamos de un ministro de Economía heterodoxo como Guzmán, pero muy consciente de las limitaciones y las inconsistencias macro de nuestro país, del sector público en Argentina, y que había planteado un horizonte muy atado al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Para Guzmán, el acuerdo con el Fondo Monetario y ese triunfo legislativo significaba lograr estabilidad cambiaria, al menos por 6, 7, 8 meses. Que para la Argentina es un montón. Que para Argentina es un montón en el actual contexto, y lograr anclar de alguna manera las expectativas inflacionarias. Esto, a ver, no utilizaba el tipo de cambio, no utilizaba los precios de referencia, pero sí dar una certeza de intentar cumplir con las metas que exigía el Fondo Monetario para lograr cierta expectativa positiva respecto al rumbo de economía en términos de inflación y de acumulación de reservas. Bueno, todo eso se vino abajo con esta escalada del conflicto político al interior de la coalición, hasta el punto de tener nuevamente una corrida cambiaria o dos en los últimos 20 días que determinaron la salida del ministro de Economía. Los interrogantes, Marcos, son ¿qué va a primar en la coalición gobernante? Está claro que la conducción formal y real ya del poder político en nuestro país está en manos nuevamente de la vicepresidenta. Si hay una ganadora de estas salidas, es la vicepresidenta. Es la vicepresidenta. De hecho, ayer la ministra de Economía dijo, vamos a revisar el acuerdo con el fondo. Claro, vamos a revisar el acuerdo con el fondo. Queda postergado el sector de masa, siempre con una mirada un poco más heterodoxa, media, ortodoxa, algunas cuestiones económicas, pero Cristina no puede negar que sus decisiones han contribuido a la inestabilidad, a la incertidumbre, y yo me animo a decir hasta el sufrimiento de muchos de los argentinos medios de este país, que hemos transitado estos últimos meses con preocupación, viendo cómo no se acompaña el nivel de actividad económica con el nivel de vida real. Estamos nuevamente. Y tampoco el nivel de crecimiento de precio con los salarios. No, claro. En estos 6 meses ha sido abismal la diferencia. Entonces, si bien la creación de la crisis no se puede adaptar únicamente a esta dinámica política, porque hay fundamentos extrapolíticos que tienen que ver con los precios internacionales de los commodities, de la energía, con la deuda con el Fondo Monetario, con la pandemia, sin duda, las ambiciones políticas y estar más centrado en las próximas elecciones que en las próximas generaciones ha potenciado las inconsistencias y ha justamente generado una crisis aún mayor. Yo te comentaba por cuando charlábamos antes esto de la dinámica política del ciclo económico. En Argentina, para no caer únicamente en este momento puntual, sino en los últimos 4 años, se manifiesta claramente en dos circunstancias. Con posterioridad a ese agosto del 2019, Macri, enojado con el resultado de las primarias, en un arreglo cambiado distinto, porque había mayor flexibilidad en el tipo de cambio, había menos regulación del arreglo cambiario, permite una devaluación casi del 15% del tipo de cambio oficial, como castigando a los electores que no lo habían acompañado en las primarias. Clarísimo. Pero una conducta muy parecida, con motivaciones también similares, más electorales políticas que pensar en el bienestar de los ciudadanos, también la encontramos en la vicepresidenta en todos estos meses. Entonces, el debilitamiento del mandato democrático y la autoridad presidencial y el sabotaje de las medidas de política económica y los instrumentos que había pensado Guzmán ha contribuido a acentuar esta crisis económica y han llevado también a una no devaluación del tipo de cambio oficial, pero sí un crecimiento de los dólares paralelos que luego lo vemos todo que te marca el impactado en pulso. otros precios. Por supuesto que sí. Y ahora entonces,
Y ahora, las primeras señales que ha dado Batakis han sido contradictorias. Uno sabe que por recorrido comparte más principios y enfoque económico con el ala de Cristina que con el ala que pertenecía el anterior ministro Guzmán. Sin embargo, de hecho, después de que Scioli perdiera la elección a presidente, donde ella venía a ser ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires y sonaba como la ministra de Economía de Scioli, si ganaba las elecciones, el Instituto Patria y el kirchnerismo como que la cobijó, ¿no? La llevó para su lado. Sí, piensa más como esta idea del Instituto Patria, la cámpora, de que hay posibilidad de otorgar beneficios transitorios sin cambios de fondo. Y el ex ministro Guzmán quizá era más consciente justamente de estas inconsistencias actuales y planteaba quizá objetivos similares de largo plazo, pero con instrumentos diferentes. Entonces, ¿qué podemos esperar de Batakis? Habló de equilibrio fiscal, habló de revisar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y también habló de avanzar en la famosa segmentación de tarifas, que llevamos 2 años y medio de gestión, casi 3 años del actual gobierno nacional, y poco se ha avanzado. Entonces, un camino a seguir es lograr continuar con algunas de las acciones que había llevado adelante el ministro Guzmán para intentar estabilizar la economía y no superar nuevamente los 5 puntos de inflación mensual. Y otra es ir por más. Y ir por más puede ser intentar debatir en este momento, a mi entender, de manera incorrecta, de manera inoportuna, medidas tan estructurales como puede ser lo que empezó a trascender de algunos sectores cercanos a la vicepresidenta, como es instalar el salario básico universal. Claro, recalentar la economía y el consumo. Y recalentar la economía vicioso de inflación y salario. Y ponerle un poco más de pimienta a un ciclo ya bastante caliente, donde con mayor erogaciones fiscales por parte del Estado, sin la contraprestación de mayores recursos, sin el sustento y con 70 puntos de inflación de base, puede ser realmente peligroso.